Buenas tardes a todos, gracias por acompañarme hoy sábado en este programa especial. Normalmente este es el espacio que yo dedico a los miembros que con persistencia me han estado apoyando en las últimas semanas, pero debido a la importancia de la información y el análisis que quiero compartir con ustedes, decidí hacer una excepción hoy y abrir el espacio a todo el público que con fidelidad me sigue en todos mis programas en la semana. Para los que no están familiarizados con el estilo de este programa en particular, que es para miembros, les comento que es un formato un poco más informal, más de discusión abierta, buscando una mayor participación de nuestro público, aunque hay ya muchísimas personas conectadas, probablemente llegando a los 2000. Así que bueno, gracias por estar aquí para la próxima hora que normalmente dura este programa. Quiero comenzar por repetir lo que he venido diciendo en mis programas anteriores. Estamos en un proceso que yo llamo de dos niveles, de dos profundidades, digamos, ¿no? Un proceso que se asemeja mucho a esa imagen del iceberg. Por un lado están las declaraciones y las acciones visibles, no solamente, por supuesto, del interinato, sino también las que vienen de Washington, de la Casa Blanca, los comentarios que hace el presidente Trump, los comentarios que hace el secretario Rubio y otros altos funcionarios. Yo diría que esa parte constituye lo que llaman la punta del iceberg. Pero luego están las acciones profundas de largo alcance que se están conduciendo en secreto, que marca una agenda que no cambia de rumbo, desde luego, es la parte más importante, esos tres cuartos del volumen del iceberg que están bajo el agua, que es donde se están decidiendo realmente el proceso de una forma decisiva en las famosas tres fases, siguiendo este modelo de las tres fases definidas desde el principio por el secretario de Estado Marco Rubio. Es donde se están moviendo, en mi opinión, las fichas más pesadas, donde se están haciendo las jugadas de ajedrez geopolítico de forma implacable, con un cronograma que no se detiene sin importar lo que diga o haga el interinato. Esto es muy importante entenderlo. Hasta ahora, el interinato se ha comportado de manera ambivalente. Por un lado, ejecuta todas las exigencias más prioritarias según las órdenes que llegan desde Washington. Eso es así. No hay discusión de que el gobierno norteamericano es el que está a cargo, al mando, dando las órdenes más gruesas e importantes y al mismo tiempo verificando su cumplimiento. Pero al mismo tiempo, en esa ambivalencia, el régimen ha querido mandar un mensaje para presentarse como que está desafiando, como que mantiene cierta independencia y autonomía, ¿no? Es el doble lenguaje que está en esa parte que yo llamo la punta del iceberg. Ahora, ¿cuáles son estas estrategias de gran calibre que Estados Unidos considera en estos momentos como prioridad? Primero que todo, por razones obvias, el petróleo, porque el negocio petrolero es parte esencial del sistema nervioso de Venezuela, es el principal ingreso, el gran potencial y definitivamente la fuente para crear condiciones de estabilidad y prosperidad. Es también una manera de controlar los ingresos del régimen, al menos los ingresos legales, porque obviamente también hay ingresos ilegales, pero que han sufrido una notable disminución, un golpe, entre otras cosas, por los ataques a las narcolanchas y por una mayor vigilancia, no solamente de otras operaciones ilegales como el tráfico de oro y otros metales. Por supuesto, el tráfico ilegal que había de petróleo se acabó, pero al mismo tiempo también hay una vigilancia sobre estos flujos utilizando plataformas digitales, etcétera. Aunque esto es un control en el cual Estados Unidos está avanzando, que no está completo todavía. El gran impacto del control del negocio petrolero es que la productividad ha aumentado en Venezuela en las últimas semanas. Ya lo dijo el secretario de Energía, Chris Wright, cuando estuvo en Caracas. Ya se han vendido $1.000 millones en petróleo, ya hay contratos para vender otros $5.000 millones y al cierre de este año se espera, según el secretario Wright, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, que la cifra puede llegar a $10.000 millones, obviamente bajo supervisión de Estados Unidos. Cada vez hay más países interesados en vender y comprar crudo venezolano y los efectos del levantamiento de sanciones ya produjo un incremento de al menos 10% en la capacidad de refinación y producción de crudo y combustibles en refinerías como Amoay y Cardón. Al mismo tiempo, varias empresas norteamericanas, tanto petroleras como de servicios industriales, están calentando los motores para entrar rápidamente al negocio en Venezuela, incluso iniciando procesos de contratación de personal. Es decir, se ha creado un impulso que no hará sino aumentar en los próximos meses, desde luego bajo el control estricto de Washington, que está supervisando, como ustedes saben, hasta el presupuesto del interinato para vigilar que el dinero se gaste eficientemente. Esta es la primera prioridad, digamos. La siguiente prioridad para Estados Unidos es el tema de seguridad interna. Pero aquí tenemos, digamos, varios niveles. Por ahora Washington está poniendo en el asador, como dicen los gringos, en el back burner de la parrilla,
en stand-by, digamos, el tema de qué va a pasar con los grupos represivos como el DIGESIM y los colectivos, incluso qué va a pasar con la Fuerza Armada, para darle prioridad y urgencia a un tema clave que son las viejas relaciones del régimen con adversarios de Estados Unidos. Se trata de una exigencia clave que han repetido ya varios funcionarios al interinato, desde el propio Marco Rubio al inicio, sobre todo después de la captura de Maduro, pero también lo dijo la semana pasada el secretario de Energía, Wright, y ahora esta semana el comandante del comando, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan. La exigencia es muy concreta. Tienen que salir de Venezuela los agentes de países como Rusia, China, Irán y Cuba. Esta salida no es para mañana ni para el mes que viene, sino para ayer, como dicen, como se dice. Por eso se han producido estos viajes discretos, por ejemplo, silenciosos de aviones que han estado saliendo en el último mes cargados con personal cubano con destino a La Habana. Se habla de ya más de 7 vuelos de repatriación, por decirlo de esa manera, de personal cubano desde Venezuela con destino a Cuba. Y esto lo acaba de confirmar la agencia Reuters el día de hoy. No solo es el personal médico, cuyo número, por cierto, antes de la caída de Maduro se estimaba en unos 11.000 profesionales y técnicos, también y sobre todo personal de seguridad, de inteligencia. Los cubanos ya no forman parte, por ejemplo, del esquema de seguridad de Delcy Rodríguez, que está dirigido, por cierto, por un general sancionado por Estados Unidos, Gustavo González López, ex jefe del SEBIN. Y según Reuters, la propia Delcy ya dio la orden o ha dado la orden de que los esbirros castristas, los operadores cubanos, salgan también del DIGESIM, donde, por cierto, trabajaron por años en tareas represivas e incluso de torturas de presos políticos, según la extensa documentación de testigos que ha sido presentada en la Corte Penal Internacional. Según mis fuentes, los cubanos han estado abandonando sus posiciones en varios enclaves importantes de la Fuerza Armada dentro de Fuerte Tiuna, donde sufrieron, por cierto, una gran pérdida tras el ataque de Estados Unidos para capturar a Maduro. Los cubanos allí tenían incluso apartamentos asignados, tenían bloques completos, edificios enteros que ocupaban para mantener una presencia directa y efectiva. Hasta hace muy poco los cubanos participaban e influían decisivamente en todas estas reuniones del alto mando militar chavista, pero además en la inteligencia militar y en el aparato represivo del régimen. Obviamente desde allí también actuaban como consejeros del propio Nicolás Maduro, a quien posiblemente le aconsejaron que lo que tenía que hacer era esperar porque Trump no iba a actuar, y fíjense ustedes lo que pasó. Pero Estados Unidos ha hablado claro y raspado, como se dice, con Delcy. Los cubanos se van, te guste o no te guste. Porque la administración Trump y en especial Marco Rubio tienen entre ceja y ceja la desarticulación de la histórica alianza política y militar entre Caracas y La Habana, como hemos dicho ya en nuestros programas y también como lo reportó hoy la agencia Reuters. Tras la captura de Maduro, el presidente Donald Trump escribió en sus redes sociales que Cuba había recibido durante años grandes cantidades de petróleo y dinero a cambio de servicios de seguridad, pero que eso ya no iba a continuar. Pero los cubanos no son las únicas fichas en este tablero de relaciones peligrosas al que Estados Unidos le quiere dar una sonora patada, un tablero que Estados Unidos quiere patear. En la lista de expulsiones de agentes extranjeros vienen, por supuesto, los operadores iraníes y también de estos grupos narcoterroristas patrocinados por Teherán, que han usado a Venezuela como plataforma durante décadas, usando el tráfico ilegal de petróleo, cocaína y oro para financiarse. Es quizá una de las principales razones por las cuales se produjo la reciente visita del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan. De acuerdo a las fuentes, Donovan le repitió ese mantra a Delcy Rodríguez sobre la salida de los enemigos de Estados Unidos de territorio venezolano, pero en especial, o con especial énfasis, en los iraníes. La razón es obvia. En momentos en que Estados Unidos prepara una gigantesca ofensiva en el Medio Oriente que señala un potencial conflicto bélico a gran escala para controlar, reducir al régimen de los ayatolás si se niegan a desmantelar su programa nuclear, esta presencia puede ser muy peligrosa para estos planes de Estados Unidos. Me refiero a la presencia iraní en Venezuela. Si se produce una guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos e Irán, es previsible esperar que, por ejemplo, operadores de las fuerzas Quds, que es el grupo élite de combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica, que han operado por años en Venezuela, puedan intentar actuar en represalia contra intereses de Estados Unidos usando el territorio venezolano. No se trata de un tema nimio, de un tema menor. Hasta ahora se sabe que Irán tiene una estructura jerárquica en Venezuela dirigida por un personaje que se llama Ahmad Assad Saadet Golhayi, un nombre bastante complicado, que controla el llamado Departamento 11.000 de las Fuerzas Quds en Venezuela, que organiza los ataques terroristas internacionales
ordenados por Teherán, y también el llamado Departamento 840, que conduce asesinatos selectivos en el extranjero, también por órdenes del régimen en Teherán. Se sabe también que tanto la CIA como el FBI han estado trabajando en las últimas semanas en Venezuela para identificar la presencia de estos operadores, tanto en Caracas como en la isla de Margarita, y me dicen que también en potenciales campamentos terroristas en estados como el estado Guárico. Hay también otro dato importante que comparto con ustedes por primera vez. Estados Unidos ha identificado no solo la operatividad de escuadrones de drones armados de ataque de fabricación iraní en Venezuela. También sabe que Maduro le compró a Irán misiles de largo alcance que podrían llegar incluso hasta Puerto Rico si son desplegados con éxito. El problema de estos misiles es que obviamente necesitan del funcionamiento de radares que a su vez son detectables por la tecnología norteamericana. De hecho, este tema de los misiles iraníes en Venezuela comprados por Maduro fue una de las razones por las cuales la operación de extracción del narcodictador se retrasó un tiempo y estuvo entre las razones del Pentágono para mover el poderoso portaaviones Gerald Ford al Caribe, que jugó, por cierto, un papel esencial en esta operación Resolución Absoluta que terminó con la captura de Maduro. Desde luego ya Estados Unidos está dentro de Venezuela y tiene gente mapeando los sistemas de lanzamientos ocultos si es que todavía existen. Y por si acaso, como dicen en Venezuela, por si las moscas, están enviando aviones de guerra electrónica, estos conocidos como los Growlers, que en los últimos días han estado circulando frente a Venezuela para detectar cualquier señal que delate potenciales emplazamientos misilísticos. Es decir, no están dejando nada a la casualidad. Están tratando de prevenir todo lo posible y por eso es la importancia de que deben salir de inmediato de Venezuela todos estos operadores iraníes. El tema de la expulsión de los agentes iraníes tiene una urgencia porque está estrechamente relacionado con el teatro bélico que se está abriendo en Irán, en lo que parece un escenario inevitable que tendrá repercusiones también en Venezuela. Luego queda en el tema de los asesores rusos y los operadores chinos. Como se sabe, toda la tecnología militar operativa en Venezuela es en su mayoría de fabricación rusa y china. Más rusa que china, por supuesto. No solo aviones, sino también sistemas de radares y sistemas defensivos como los sistemas antiaéreos Pechora, el S-300 y otros Bajelbuk, que también así que son de fabricación rusa y que fueron, por cierto, destruidos, la mayoría de ellos, en este ataque del pasado 3 de enero. También se sabe que los chinos manejan infraestructura utilizada con fines de espionaje y control social en Venezuela, lo cual también hace urgente el desmontaje de estas estructuras que obviamente no tienen cabida en un escenario de transición a la democracia con plenas libertades. Ok, hasta ahora hemos hablado de las prioridades del petróleo y de los agentes externos enemigos de Estados Unidos en Venezuela. El tercer tema prioritario tiene que ver directamente con las estructuras criminales internas del chavismo que Estados Unidos considera fundamentales en la estrategia de tres fases, pero sobre todo para el desmantelamiento de las redes criminales en Venezuela, lo que se definió en su momento como las estructuras criminales del cartel de los soles. Sabemos que Estados Unidos tiene en la mira a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, entre otros actores que forman parte de una larga lista de fugitivos. Sabemos también que el FBI participó, como ustedes saben, en una redada para capturar en Caracas al testaferro de Maduro Alex Saab y al operador de Cilia Flores Raúl Gorrín, en una cooperación sin precedentes con el SEBIN, una cosa impensable hace pocos meses atrás. Pero ahora, según está publicando el diario ABC de España, Estados Unidos le está pidiendo a Delcy una cosa muy específica, la entrega de 9 altas figuras del régimen, entre ellos los hijos de Maduro, el hijo de Maduro, Nicolásito, y el hijo de Cilia. De los 3 que tiene, uno particular, tiene un particular interés para Estados Unidos, que es Walter Gavidia Flores. En esta lista figuran además otras figuras claves como Alex Saab, que aparentemente ya está bajo custodia, Tariq El Aizami y su testaferro Samar López, también detenidos desde hace ya por lo menos 2 o 3 años, además de Raúl Gorrín y el ex jefe de inteligencia financiera Pedro Luis Martín, que es un personaje acusado de narcotráfico en Miami. No es una petición ni sencilla ni discutible. Me dicen que la petición que se ha presentado es con este tono: o me los entregas o los saco por la fuerza. ¿Qué tienen en común estas personas, estos 9 altas personalidades del chavismo? Todos, absolutamente todos, son fugitivos de la justicia norteamericana, es decir, tienen expedientes criminales tras de sí en cortes federales de Estados Unidos y, por supuesto, les pueden aplicar la misma medicina que le aplicaron a Nicolás Maduro. Y si al interinato se le ocurre no cumplir, negarse a esa petición, podría entonces venir nuevas medidas, entre ellas una posible acusación federal contra Delcy y Jorge Rodríguez, que también tienen expedientes en construcción. Es la definición perfecta que yo llamo de la expresión clásica de están entre la espada y la pared.
Desde luego está el escollo de la prohibición constitucional de extraditar venezolanos, pero en estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, no creo que ese escollo no pueda superarse con la enorme presión que Washington puede ejercer. No me extrañaría que en algún momento el interinato encontrara una solución a este tema, sacado bajo la manga, por supuesto, como han hecho con otros temas en los que también han violado abiertamente y de forma descarada la constitución que ellos mismos redactaron. Mucha gente se pregunta, ¿y Diosdado para cuándo? ¿Por qué no se llevan a Padrino? La situación, en mi opinión, de Diosdado y Padrino es diferente. Ambos controlan organizaciones armadas que tienen capacidad de crear caos violento, aunque por supuesto sería una locura para ellos ponerse en ese plan en estos momentos. Diosdado, por ejemplo, controla el DIGESIM, el SEBIN y, muy importante, la unidad élite de la Policía Nacional Bolivariana, que se conoce con las siglas de UOTE, que significa Unidad de Operaciones Tácticas Especiales, que es parte de la Dirección de Acciones Especiales Tácticas, o DAET, lo que antes se conocía como el FAES, una organización, por cierto, acusada de numerosos crímenes, de cometer numerosos crímenes. Padrino, por su parte, controla lo que queda de la destrozada Fuerza Armada, no solamente materialmente, sino moralmente, y que sigue siendo, pero obviamente, una de las pocas instituciones claves para controlar el país de la forma como lo está viendo Estados Unidos. Pero el punto que hay que considerar aquí es que el problema no es sacar a Diosdado y a Padrino, en mi opinión no sería muy complicado, sino encontrar a las personas que lo sustituyan en sus posiciones claves a fin de mantener el control sobre esas organizaciones, como dije, tienen una capacidad de generar violencia. Estados Unidos quiere evitar el escenario de una desbandada, o sea, sacas a Diosdado y todos sus seguidores leales en estos grupos violentos pueden tirarse a una desbandada. Eso es un escenario posible, pero esto es lo que quiere evitar Estados Unidos, una desbandada que fue lo que ocurrió en Irak en 2003 y que fue parte del fracaso de la intervención norteamericana en ese país. Lo que me dicen mis fuentes es que Estados Unidos está activamente buscando sucesores para ambos personajes. Ya se barajan nombres concretos, hay personas que han manifestado su disposición a conducir, digamos, a hacer el papel de Delcy Rodríguez en la Fuerza Armada o en este sector de los grupos represivos del régimen, que son dos elementos importantes. Incluso está el plan de evaluar potenciales candidatos haciendo consultas necesarias. Es parte de toda esa estrategia que en este momento está avanzando por debajo, en la cual, por cierto, también le están consultando al equipo de María Corina Machado. Esto, desde luego, va a tomar un tiempo porque el candidato debe cumplir una condición esencial. Debe estar completamente alineado ideológica y doctrinalmente con la estrategia de Estados Unidos, que no es poca cosa, luego de muchos años de indoctrinación cubana en las Fuerzas Armadas sobre todo, pero también en los grupos represivos del régimen. Porque, como hemos dicho repetidas veces en este programa, la otra prioridad clave, yo diría el cuarto elemento de esta paquete de prioridades, forman parte de esta dimensión sumergida del iceberg de la que hemos estado hablando, es el control y posterior reestructuración del componente armado, de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana en Venezuela. Porque está claro que para consolidar la estabilización del país, para combatir los grupos irregulares en la frontera, incluso para desarmar las redes militares del narcotráfico, incluso para controlar un proceso de elecciones libres y supervisadas a nivel nacional, la participación de las Fuerzas Armadas es esencial, pero las Fuerzas Armadas alineadas a este plan de las tres fases y a una nueva era democrática que Estados Unidos quiere, por supuesto, poner en práctica o poner en marcha en Venezuela. Sin dudas, el interinato está en una coyuntura muy compleja y difícil. Si cumple con las peticiones de Estados Unidos, se abre el frente interno del chavismo radical que va a reaccionar de una u otra manera. Pero si no cumple, está claro que Washington tiene suficientes herramientas para hacer estallar en pedazos las pretensiones de Delcy y su combo. Bueno, creo que nos hemos extendido bastante en este análisis, pero mi intención era fundamentalmente darles una perspectiva con elementos claves para entender no solo el ritmo, sino la dirección de los cambios que están viniendo de Washington. Hay mucha inquietud, recibo a veces comentarios de gente que me dice que las cosas no marchan lo suficientemente rápido, ¿no? Y yo digo, después de creo que hoy se cumplen 44 días de la captura de Maduro, me parece que se ha avanzado a pasos agigantados, pero no hay que olvidar, repito, que una cosa es lo que se ve arriba en la superficie del iceberg y otra cosa es lo que va por debajo, ¿no? Como dicen en Venezuela, la procesión va por dentro. Y sin duda se están avanzando. Estados Unidos no quiere perder tiempo, no tiene tampoco el lujo de permitirse demasiado tiempo sin producir cambios esenciales, pero al mismo tiempo estratégicos que puedan lograr esta plataforma, que puedan ayudar a crear una plataforma de estabilidad en Venezuela. Bueno, ahora vamos a ir con sus preguntas. Déjame ver aquí
en el chat. Bueno, saludos a toda la gente. Hay bastante participación. Voy a leer algunos de los comentarios. Me han preguntado sobre estos mensajes, esta aparente publicación que hizo en la página de ICE, donde aparecen las personas más buscadas por el gobierno federal de Estados Unidos, y había allí un par de fotografías, uno de Tarek El Aissami y otro de Samar López, que es acusado de ser testaferro de Tarek, y las fotos decían capturado, pero lo que me dicen es que digamos, el sello de capturado no significa que fueron capturados por Estados Unidos, sino capturados en Venezuela. Es decir, hasta ahora no sabemos que estas dos personas concretamente hayan sido enviadas a Estados Unidos. Sabemos que eso es parte de las peticiones de Estados Unidos, pero me están diciendo algunas fuentes que es posible que estas extradiciones se produzcan. No sé cómo se va a producir, porque como dijimos, está el escollo constitucional, pero me están diciendo que posiblemente se puede esperar en los próximos momentos, en los próximos días, la extradición de al menos dos personas. Uno es Samar López y el otro es Alex Saab. Eso es lo que me dice la fuente, así que falta todavía por confirmar ese dato. Ok, mucha gente dice aquí, bueno, hay personas que comentan sobre el tema de que el tiempo, obviamente, el tiempo va a tener su realización. Eh, Hay que tener paciencia, me comenta Zulay Beatriz, hay que tener paciencia, pronto estaremos totalmente libres en la Asamblea. Alfredo Viceño Quevedo, en la Asamblea lo que hagan aprobando leyes no tienen, no tienen vida, son ilegales desde el 28 de julio del 24. Esto es muy importante, ese dato que nos da Alfredo Briceño Quevedo, porque efectivamente Estados Unidos no reconoce a la Asamblea Nacional, y las leyes en Estados Unidos tampoco. Es una de las razones por las cuales las compañías americanas, las petroleras internacionales, no quieren traer mucho dinero, invertir dinero, importantes sumas de dinero, porque no hay garantías legales, porque estas decisiones están siendo tomadas por una asamblea que no es legítima, etcétera. Eso tiene también algunas complicaciones, pero definitivamente es parte del escenario. Ya han pasado 45 días, dice Miguel Duque, desde el famoso 3 de enero, y se ve claro que esto va muy lento. Los hermanos Rodríguez tramando a permanecer por muchos años ilegalmente. Bueno, yo no veo ese escenario para nada. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene de perpetuarse, incluso contraviniendo las órdenes que recibe de Washington? La capacidad de ella a resistir, por ejemplo, incluso enfrentar una posible amenaza de extracción también para ella. Es decir, hay muchas herramientas que Estados Unidos podría emplear. Yo no veo ese escenario de que Terzi y Jorge Rodríguez se mantengan por años en Venezuela. Eso no existe. Buenas tardes, quería preguntar, me dice Arturo Lobo, ¿qué sabes sobre los incumplimientos del señor Gustavo Petro con el POTUS y el Marco Rubio de no intervenir las elecciones en Colombia? Bueno, yo creo que el tema de Colombia se está tratando de una manera más enfocada en el tema del narcotráfico y en el tema de los carteles colombianos que producen la droga que luego circula por Venezuela. No creo que tenga que ver por ahora con el tema electoral particularmente. Eh, um, eh, Mari Évora, hola Castro, ¿qué hay de cierto que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela está recibiendo quejas, denuncias y reclamos? Gracias, saludos desde Valencia, España. Saludos. Por supuesto que hay unas vías de comunicación. No tengo la información en detalle de si hay, digamos, algún tipo de línea telefónica o correo electrónico para enviar quejas, pero ya se han producido. Por ejemplo, un grupo de familiares de presos políticos le ha pedido formalmente a la encargada de negocios, Laura Dogu, en Caracas, de Estados Unidos, que presione al interinato para que liberen a una serie de personas que hasta ayer, que fue cuando se conoció la noticia, estaban detenidas, permanecen detenidas. Y efectivamente sabemos que también hay líneas de comunicación, por ejemplo, con militares, ¿no? Hay conversaciones. No puedo, digamos, decir exactamente cómo se mueve, si está abierto. Voy a tratar de averiguar un poquito más para responder, pero definitivamente hay una disposición es parte, ¿no?, de esa, digamos, estrategia de verificar lo que está pasando, que las cosas se estén cumpliendo, y naturalmente ellos saben que va a haber mucha gente compartiendo información y proveyendo probablemente evidencias, pruebas, etcétera, o denunciando situaciones irregulares que son numerosas en Venezuela. Freddy Díaz, las empresas inmobiliarias en Venezuela están siendo investigadas por el lavado de activos. El FBI, la CIA y el Departamento de Estado. Bueno, no sabemos, todo el sistema en general en Venezuela tiene, digamos, lo que llaman
red flags, o sea, hay algún tipo de muchas de las entidades bancarias y las autoridades de Estados Unidos, sobre todo el Departamento del Tesoro, está vigilando porque Venezuela siempre ha sido y no solamente las autoridades federales, sino también incluso los bancos privados en Estados Unidos ven con sospecha todo lo que venga de Venezuela, la cantidad de pruebas que le exigen a las personas que envían dinero o que reportan ganancias, cualquier tipo de ganancia, es bastante grande porque se sabe que en Venezuela se utilizan todos los negocios, incluyendo el negocio inmobiliario. Ahora, no estoy diciendo que todo el negocio inmobiliario sea producto del lavado, pero definitivamente es parte de, digamos, la lupa que se está poniendo desde aquí, desde Estados Unidos. Eh, Leonilda Josefina Flores dice, leo comentarios que definitivo hay personas que desconocen lo que significa la geopolítica, creen que las cosas son así como de soplar y hacer botellas, que dijera mi mamá, es verdad, ¿no? O sea, estos son procesos complicados, Estados Unidos está jugando, repito, en un escenario, cuando uno se pone a ver, ¿no? Hay un comentario interesante que hizo esta persona que organizó el escape de María Corina para asistir al Premio Nobel en Noruega, este personaje que dirigió la operación completa. Él dice que ahora puede entenderse, yo comparto su opinión, puede entenderse que el control de Venezuela también jugó un papel importante en esta otra estrategia para el ataque contra Irán. Es decir, hay un plan macro, eso lo dijimos muchas veces en este programa, que no solamente va a resolver el tema, Venezuela es el primer punto de partida, es el ensayo, ¿no? Ahora va, por supuesto, Irán, que aparentemente es un escenario bastante inevitable, ¿no? Y que causaría una debacle en todas estas redes criminales en América Latina del terrorismo. Y el tema de Cuba, que por cierto hoy el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana está diciendo que esto va a ser increíblemente, ¿no? Lo está diciendo por alguna razón, él debe tener información, pero dice que las cosas en Cuba se van a resolver más rápido de lo que se cree. Eso es una afirmación muy importante porque todo esto forma parte de ese juego geopolítico que hemos estado hablando, en la cual se mueven varias fichas. Y obviamente no podemos esperar, esto es otro aspecto muy importante que ustedes deben entender, no podemos esperar que Estados Unidos, digamos, se meta en Venezuela a lo que se llama micromanagement, o sea, tratar de manejar en detalle las cosas dentro de Venezuela, porque primero se está haciendo toda esta estructura de cambios, ¿no? De cambios grandes, gruesos, además en el contexto de toda esta situación geopolítica que hemos visto, que tiene implicaciones en el Medio Oriente, que tiene implicaciones para Rusia, para China y obviamente el tema de Cuba, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo para solidificar lo más esencial en Venezuela y después entrar en los detalles, ¿no? Y esto obviamente han pasado 45 días, es decir, mes y medio. Parece que hemos avanzado mucho en ese tiempo. Me pregunta sobre el tema de los prisioneros militares. Esto es un tema sin duda muy importante, pero repito, hay prioridades, ¿no? Y cuando hay prioridades, primero atiende las prioridades más importantes y después va bajando en la lista de prioridades hacia abajo. Yo creo que obviamente el tema de los presos militares es inaceptable completamente, pero pudiera resolverse de una manera cuando Estados Unidos emprenda y logre primero sustituir los liderazgos actuales de Padrino para abajo, de los hermanos Hernández Lares, por otro tipo de liderazgo emergente, que eso es aparentemente lo que pudiera ocurrir en los próximos meses, por un lado, y por otro, de esa reestructuración pudiera también surgir, porque estas personas que permanecen detenidas han sido acusadas de conspirar, ¿no? Pero conspirar contra la dictadura. En un momento en que se transforme la Fuerza Armada Nacional, no habría razón para mantener a estas personas en prisión, de modo que es parte de un juego que yo creo que se está jugando de esa manera. Ok. Ok, Castaño dice, China, Rusia e Irán perdieron su base de operaciones en Venezuela en contra del pueblo norteamericano. Bueno, eso es uno de los objetivos, es la razón por la cual se hizo este desmontaje o se hizo esta acción en Venezuela para definitivamente para dificultar, ¿no? Todas las operaciones de estas. Y no solamente eso, obviamente el tema del petróleo. Recordemos que la famosa flota fantasma de más de 300, 400 buques fantasmas que transportaban, que alimentaban todo un tráfico de petróleo, no solamente venezolano, sino también ruso e iraní. En algunos casos, por ejemplo, el petróleo venezolano se vendía como si fuese petróleo de Irán o como si fuese petróleo ruso. Los tres están sancionados, pero para ocultar, en fin, había una red que ahora ha quedado al descubierto, ya se ha detenido en una parte importante,
sobre todo después que Estados Unidos acusó penalmente al capitán de uno de los barcos detenidos como enviando una señal, ¿no?, al resto de los capitanes de esa flota fantasma. De modo que todo esto ha tenido unas grandes repercusiones importantes, con importantes consecuencias también que están afectando definitivamente a Rusia, a China e Irán. Um, es esencial que se haga un Nuremberg, o sea, un tribunal de Nuremberg como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en Venezuela. ¿Cree usted que eso sea posible? Porque se trata de crímenes de lesa humanidad y la ruina de una nación. Eh, yo creo que vendrá ese momento. Definitivamente una de las cosas que ha dicho la misma María Corina Machado, lo dijo Juan Pablo Juanipa, por ejemplo, lo ha dicho el presidente electo Edmundo González Urrutia. Tiene que haber un proceso de verdad y justicia, ¿no? O sea, estas personas que durante años violaron los derechos no pueden salir lisos, pues no pueden simplemente seguir operando, ¿no? Comenzando por Diosdado, pero también el resto de los criminales que probablemente son más anónimos, pero que tienen igual de responsabilidad. Y esto tiene que venir, pero en mi opinión no es el momento ahorita. O sea, el tema ahorita es lograr la estabilidad, ¿no? Ya llegará el tiempo de hacer justicia, porque de paso tiene que hacerse justicia. Eso ha ocurrido en todos los procesos donde ha habido, digamos, una transición de una dictadura a una democracia. En todas partes del mundo siempre hay un proceso y yo creo que el temor o muchas de las acciones o de las declaraciones que hace el interinato reflejan ese temor de qué va a pasar, por ejemplo, de aquí a un año, de aquí a 2 años, qué va a pasar con esa, de qué manera ellos van a ser perseguidos. La ley de amnistías es un diseño que también los protege a ellos porque ellos saben que hay muchas razones, hay muchas evidencias, hay muchos testimonios que los van a inculpar a ellos y que no se pueden escapar porque, como sabemos, el tema de la violación de derechos humanos no proscribe, no penece, o sea, siempre podrás usarlo, no importa los años que hayan pasado, ¿no? Como hemos visto justamente con estos nazis que fueron capturados cuando tenían 80 años, 90 años, etcétera. De modo que es un tema importantísimo, que yo creo que va, pero en este momento no es una prioridad porque eso obviamente encendería, ¿no?, las fricciones, no es el momento. Y yo creo que eso hay que entenderlo también de una manera muy importante. ¿Qué opinas de la bendita ley de amnistía? Comenta tu opinión porque es importante que se cumpla lo de poner en la calle a estos presos políticos que tanto sufren. Ana Mercedes Villalobos. Yo creo que la ley de amnistía es una ley que el régimen aprovechó, por supuesto, para diseñarla a digamos, a sus necesidades, ¿no? Y de acuerdo a su perspectiva, pero me parece que es una ley extremadamente limitada, ¿no?, que se está haciendo con una intención, digamos, con un trasfondo de mezquindad, ¿no? De todavía persiste esa intención de castigar, ¿no?, a importantes liderazgos de la oposición, precisamente porque obviamente quieren bloquear, ¿no?, el ascenso de estos liderazgos como el de María Corina Machado, etcétera, el tema de los militares, ¿no? Yo creo que va a ser una ley totalmente insuficiente. Yo creo que esta ley se pudiera transformar. Estados Unidos todavía no ha emitido una opinión, pero tengo entendido que hay presiones. El tema de María Corina, por ejemplo, yo creo que eso tiene que modificarse porque es imposible que se produzca un proceso electoral sin la participación de María Corina Machado, sobre todo porque ahora cuenta con un respaldo importante de Estados Unidos. Y obviamente la razón por la cual se desató todo este proceso que terminó con la captura de Maduro se produjo por el intento, a partir del momento en que Maduro se robó las elecciones, que digamos que fue el resultado de una estrategia que aplicó María Corina. O sea, María Corina es una protagonista esencial, no se puede obviar, y la idea de que María Corina nunca más pueda regresar a Venezuela es absurda, ¿no? Totalmente absurda, y yo creo que el régimen no tiene ni la legitimidad ni el poder para imponer eso, y yo creo que eso va a cambiar. El madurismo no da puntadas sin dedal, la redacción de la ley de amnistía, la cual tiene una redacción que complica a la oposición, parece ser una puntada del madurismo, este movimiento malo. Bueno, yo creo que lo que he venido diciendo, el tema de hacer una ley a la medida tiene el problema de que termina generando un rechazo tan grande que los afecte a ellos desde el punto de vista, porque repito, ¿no?, el tema de la legitimidad es un tema latente, es un tema que tiene un peso específico y eso es importante. Aquí me dice alguien que los soldados están huyendo de los cuarteles. ¿Por qué? Bueno, esto es un proceso que se ha detectado, que se ha documentado desde hace ya varios meses, incluso desde antes de la captura de Maduro, y ahora más, por supuesto, porque incluso hay problemas ¿cómo se llama? Las personas no están obedeciendo órdenes, es decir, hay un estado verdaderamente caótico dentro de las Fuerzas Armadas en este momento, a pesar de lo que diga, por cierto, Vladimir Padrino, que hoy dijo
creo que hoy o ayer, dijo que independientemente, que no se iban a arrodillar, que la Fuerza Armada sigue ese discurso que él sigue transmitiendo como para tratar de aferrarse a una posición que es prácticamente insostenible, ¿no? Y esto es un tema que se va a resolver pronto. Yo creo que la salida de Padrino, por supuesto, ¿no? Es necesaria, pero se podría producir mucho más antes de lo que se espera. Eh, ¿Qué opina de la supuesta dolarización de la economía venezolana a partir de marzo? Pregunta Roberto Guevara. Bueno, no hay, digamos, un anuncio oficial sobre ese tema. Creo que ya hay una dolarización de hecho, de facto, en este momento. Nada se cotiza. El tema aquí es obviamente el acceso a los dólares, ¿no? De que se abran las compuertas para que los venezolanos puedan moverse o comprar o a través de dólares. Creo que todavía eso no es el caso. Las personas pueden adquirir dólares, pero en teoría se los adquieren al Banco Central de Venezuela. No el Banco Central, digamos, la entidad, sino el Banco de Venezuela. Creo que es la única entidad que está vendiendo dólares, pero los dólares no pueden salir de las cuentas del propio Banco de Venezuela, lo cual no tiene sentido, ¿no? La idea es que en un momento se abre, pero yo creo que falta todavía condiciones para eso, pero hasta ahora no estoy seguro si esto se va a oficializar, digamos, ¿no? Una dolarización con todo lo que implica, ¿no? Implicaría, por ejemplo, establecer la moneda como tal, significaría, por ejemplo, que tiene que haber encajes legales en los bancos, tiene que haber, no soy especialista, no soy economista en esta, especialista, conocedor de esta materia, pero esto implicaría mucho más, una serie de medidas o una serie de condiciones que no existen en este momento, de modo que yo creo que eso va a tener que esperar, si es la mejor solución, por cierto, que conviene para los venezolanos. Bueno, saludos a Eva Vera Cierta, gracias por su comentario. ¿Qué se puede hacer por los jubilados y mejorar los hospitales públicos? Bueno, hay un anuncio que se hizo hoy, que lo hizo la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que ya Estados Unidos había traído al país un total de 71 toneladas de equipos médicos, medicinas, para distribuirlas en Venezuela. Yo creo que eso es una extraordinaria noticia y obviamente las cosas van a ir progresivamente, ¿no? Va a tomar tiempo, por supuesto, reequipar a todos los hospitales abandonados, ¿no? Destrozados por la falta de mantenimiento, por la falta de inversión, etcétera. Yo creo que esos son aspectos importantes que van a seguir, van avanzando. Estados Unidos lo tiene claro, ¿no? Porque al mismo tiempo que hay toda esta operación que hemos descrito del iceberg, de las decisiones gruesas, también hay necesidades inmediatas, ¿no? Yo creo que Laura Dugo está muy consciente, hay personas que no tienen acceso a suficientes alimentos, que no tienen acceso a la medicina, y esto es una de las tareas prioritarias, digamos, desde el punto de vista operativo, es decir, tratar de agilizar la entrada al país, que por cierto está llegando por vía aérea, una manera de controlada, estricta, no a través de los puertos, controlados por el hermano de Diosdado Cabello, sino directamente para garantizar que no haya triquiñuelas o corrupción o robo, lo que sea, y Estados Unidos está asegurándose de que esas medicinas lleguen a donde tienen que llegar. Creo que hay una alianza con la organización de la Iglesia Católica Caritas y otras organizaciones sin fines de lucro, y yo creo que esto es parte también, ¿no? De esas prioridades, pero es una prioridad más del tipo operativo, logístico, para atender de inmediato las necesidades extraordinarias que existen en Venezuela, pero es parte de, aunque no es una estrategia, digamos, perdón, no es una prioridad estratégica desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, del escenario de guerra mundial. Es una cosa importante porque implica el bienestar inmediato de las personas que están sufriendo más la crisis en Venezuela, que son los venezolanos de escasos recursos, la gente que no tiene recursos suficientes ni atención. Ok, seguimos aquí en los comentarios. Hemos hablado ya sobre esta publicación de ICE, que es una publicación que había estado desde antes de la captura de Maduro. Me dicen que fue puesto en diciembre del año pasado, de modo que no es una cosa que se produce ahora, aunque hay rumores de que posiblemente al menos de dos o tres personas se está esperando que sean enviados aquí en Miami, por cierto, dos, Alex Saab y Samar López, son las dos personas que me están diciendo. Jacqueline Cuevas, en Venezuela no existe una prioridad, es una cadena que se debe enlazar una a otra, todas son prioridades, todo al paso para ver resultados fuertes, pero sí se puede organizándose. De acuerdo con esa afirmación. ¿Qué organizaciones se harán cargo de que las ayudas lleguen al pueblo? Bueno, hemos estado hablando sobre la organización Caritas de la Iglesia Católica. Estados Unidos realmente lo que quiere es que esta
estas ayudas no se pierdan en el camino, va a verificar que efectivamente este tipo de ayuda llegue a donde tiene que llegar, y hay varias organizaciones privadas también, pero sobre todo de la Iglesia Católica, que están colaborando con la embajada en este trabajo. El presidente Trump tiene planificado expandir el territorio de Estados Unidos con Venezuela, donde María Corina no será presidente sino gobernadora. Bueno, esto es parte de digamos, de una campaña, pero no creo que esto es una tarea bastante compleja, ¿no? Anexar un país entero como una nueva provincia, esto implicaría una cantidad enorme o tendría una cantidad enorme de obstáculos, habría que hacer consultas, habría que tener una aprobación del Congreso, sería una situación absolutamente inédita. Estados Unidos nunca se ha anexado un país. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, se produjo una situación porque Puerto Rico era una provincia, no era, digamos, una nación con una trayectoria, era un país que pertenecía antes a España, etcétera. En el caso de Hawái, es decir, sería la primera vez que un país entero, yo no creo que eso vaya a ocurrir, ¿no? Eh, eh, Dejen trabajar a Estados Unidos, los avances son enormes en tan poco tiempo, 27 años de desastre, es imposible arreglar en un chasquido, maduren y contrólense gente, de lo contrario no serán dignos de esta. Al guerra, sí, yo comparto eso, es muy importante entender el proceso, ¿no? Lamentablemente, como dije, hay personas que se quejan, ¿no? Yo quisiera que me resolvieran, porque obviamente la llegada de Estados Unidos a Venezuela ha generado unas grandes expectativas, ¿no? Unas expectativas de gente que piensa que ya va a recibir pagos o le van a aumentar a todas las personas los salarios. Bueno, eso está en un proceso, pero va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar mucho más que el mes y medio que ha pasado hasta ahora. Probablemente no mucho más, pero definitivamente las decisiones están concentradas, y esto es muy importante entenderlo otra vez, están concentradas en los pilares del país que se va a construir arriba lo que viene. Sin esos pilares, si no hay pilares sólidos, el edificio se cae. Y para eso se requieren una serie de decisiones. Primero tienes que desarmar la estructura corrupta, podrida que había hasta ahora, donde participaban agentes de Cuba, de Irán, los rusos, toda esta corrupción alrededor del negocio del petróleo, ¿no? Estos son, digamos, ¿cómo se llama? Los tumores purulentos, digamos, del país, ¿no? Tienes que ir sanando esa parte, reactivándola para que como un organismo vaya comenzando a sanarse. El control de la finanza es muy importante, también está ocurriendo. Y luego digamos, los pilares fundamentales, la Fuerza Armada es una cosa importante, hay que desactivar los grupos de la represión, porque es el sistema que ha sostenido al régimen, a la estructura dictatorial. Luego viene otra parte importante, que es la burocracia, el tema de los jueces, por ejemplo, el tema de los fiscales, que todavía siguen respondiendo a los intereses del régimen porque fueron nombrados por el régimen, y además han cometido tantos delitos que ahora están tratando de protegerse, pero eso también hay que reacondicionarlo, porque de lo contrario no se va a poder ofrecer, digamos, un apoyo institucional a la prosperidad, digamos, a las estrategias de crecimiento económico. Si no hay una estabilidad legal, una legitimidad legal, no vienen las inversiones, por ejemplo. Y luego está toda la infraestructura hospitalaria de las escuelas. Es decir, pero esto es, digamos, si no se reparan si no se desarma esta estructura del crimen, lo demás entonces básicamente no se va a poder avanzar, ¿no? Por eso es que la prioridad va paso a paso, y obviamente esto va a significar un cierto tiempo, hay que entenderlo. Las elecciones obviamente no es el momento para elecciones, todavía faltaría mucho. Yo creo que todavía falta para desactivar estas bombas de tiempo que están puestas, que el régimen ha puesto o que mantiene. Y una vez que esto ocurra, entonces llegará el momento, no solo para las elecciones, sino para la justicia, como están pidiendo algunos de ustedes. Eh, Aquí dice María Mercedes Morales, tiene tantos años en Estados Unidos, señor Castro, y pareciera que acabara de salir de su patria, está bien actualizado, informado, y lo expresa naturalmente. Bueno, es mi tarea, ¿no? Yo he estado enfocado, a pesar de que llevo 25